Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Hoy vamos a hablar de Ecobotellas en Acción, proyectos PRAES y su importancia para la educación ambiental. Esta emisión se profundiza en la importancia de la educación ambiental, los proyectos escolares como los PRAES y alternativas para resolver problemáticas locales como el manejo de residuos. También se presenta el proyecto Ecobotellas en Acción como ejemplo de solución comunitaria y escolar, y este ejemplo de proyecto va a ser presentado por unos invitados muy especiales que tenemos el día de hoy. Son estudiantes del Colegio Militar Academia General Santander y el profesor Juan Sebastián Martínez Gómez, que viene acompañándolos el día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Soy Nicolás Zambrano Sánchez. Es un gusto estar aquí en la radio pedagógica. Bien. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Soy Julián Felipe Rubiano y es un gusto estar aquí en la radio pedagógica. Bueno, para nosotros es un gusto tener estas voces jóvenes en medio de tanta vejetud. Te recuerdan la infancia, ya tiempos pasados que llegaron ya. Puro colágeno, bueno, dicen las señoras. Pero sí, maravilloso que nos estén acompañando aquí voces jóvenes de diferentes instituciones y que sepan que, bueno, este espacio está abierto para todos ustedes. Quiero también saludar de manera muy especial al profesor Juan Sebastián Martínez Gómez, que vuelve a lo que fue su casa. Buenos días, profe. Buenos días, sí, feliz de estar otra vez acá en la Pedagógica Radio, trayendo pues lo que es la enseñanza que me dejó el pregrado, que es pues hacer pedagogía con la radio. Entonces, chévere de volver a vivir estas experiencias. Bien, quisiera entonces comenzar nuestro programa con una pregunta para Nicolás y para Julián. Y es, ¿cuál es la importancia del ambiente y de la educación ambiental en el pensamiento del futuro y de las siguientes generaciones? ¿Cómo ven ustedes eso? Porque, no sé, a veces siento yo que este discurso del ambiente se queda en lo retórico, ¿no? Como que, bueno, todos tenemos que cuidar el ambiente, sí, es importante el ambiente, es importante la educación ambiental en los colegios, los PRAES, pero terminan quedándose siempre en lo mismo, en la recolección de material reciclable, no se sabe para dónde va, qué pasa con eso, pero no sé si en realidad todos estos discursos permeen la conciencia de las personas y, bueno, específicamente ustedes que son la voz de estas generaciones. ¿Cómo lo ven? Si quieres empezamos por ti, Nicolás. Sí, claro, es muy importante para nosotros las juventudes, ya que no puede ser un tema que quede en el olvido. Tiene que ser algo muy importante para nosotros porque es lo que nos va a quedar hoy en día en el mundo. O sea, el mundo no va a ser eterno. Tarde o temprano se va a acabar. Entonces toca prevenir que se acabe el mundo. ¿Y cuáles son esas acciones que se desarrollan en la institución en la que tú estudias y cómo tú eso lo llevas a tu vida? Sí, nosotros reciclamos en nuestro colegio y hacemos recolección de botellas, de tapas, para poderlas reciclarlas, y de vez en cuando salimos a entornos verdes para recoger basura, concientizar a la gente que está por los alrededores. Y hacer esa pedagogía desde esa voz. Claro, Bien. sí, señor. Julián, para ti, ¿cuál es la importancia del ambiente y de la educación ambiental, bueno, de lo que has visto en la institución, pero para tu vida también? ¿Cómo lo ves? Para mí la importancia del ambiente y la educación ambiental, pues es muy importante, la verdad, ya que nosotros tenemos que enfocarnos en cuidar nuestro planeta. Aquí vivimos y si no lo cuidamos se va a acabar muy rápido, entonces hay que prevenir. Ahí hay una discusión muy interesante que planteaba Carolina, y es, bueno, si no es retórico, cómo este conocimiento que se da en el mundo escolar llega a la casa. O sea, cómo es la relación de eso que aprenden en el colegio, que va a la cuadra, que va al barrio, que va a la casa. Cómo son las prácticas de ustedes
de cuidado medioambiental también en la casa. O sea, arranquemos con Nicolás, a ver. Sí, obviamente cada uno, entre más pueda ayudar a cuidar al medio ambiente, es muy importante. Bueno, pero en casa tienes, no sé, cómo se recicla en la casa y cómo se hereda del colegio a la casa. Esa conexión es muy importante. Mientras lo piensas un poco, Nicolás Arne. Julián, perdón. Bueno, yo soy el personero del colegio y nosotros nos encargamos de inculcarles que tienen que reciclar, ¿sí? Entonces, los miércoles se recoge un reciclaje ahí en el colegio, el cual ellos traen de la casa botellas para recogerles en las mañanas. Y así poderles inculcar no solo en el colegio y en las zonas verdes cuando salimos del colegio, digamos en el parque de los niños o en las canchas deportivas del municipio, sino también en la casa. Bueno, ya lo pensaste. Ahora sí, cuéntanos, ¿tú cómo lo piensas? Sí, la cuestión del reciclaje en mi casa es algo muy importante, ya que en mi casa suele haber mucha gente porque es como una institución a gran escala, una institución de seguridad. Entonces la gente allá va y pues obviamente compran sus botellas, sus papeles metálicos y pues obviamente hay diferentes lugares allá donde lo pueden dejar para poder separarlo y ya después se pueden llevar a los sitios de reciclaje respondientes. Muy bien, chicos. Esta pregunta quisiera hacérsela a Juan Sebastián, pero en realidad son dos preguntas. Quisiera que nos dieras un contexto de la institución, como en dónde está ubicada, cuál es su política, un poco como cuáles son esos parámetros que maneja la institución de manera general, pero específicamente también en torno a lo ambiental. Y por otro lado, que nos mencionaras, bueno, ¿qué es el PRAES? Porque de pronto nosotros mencionamos esas siglas, pero algunos oyentes no tengan claro qué significan. Entonces, que nos expliques qué es eso y qué importancia tiene específicamente para el Colegio Militar Academia General Santander. Sí, bueno, el Colegio Militar está ubicado en Facatativá, que es un municipio pues aledaño a Bogotá, un municipio que tiene pues ciertas características todavía de los municipios andinos que tenemos cerca de Bogotá. De pronto Mosquera y Madrid son municipios un poco más urbanizados o un poco más llenos de ciudadanía bogotana, y Facatativá es un poco más alejado de esa urbanización todavía. Es un municipio con mucha flora y también que tiene un ambiente bastante característico porque es un municipio andino rodeado de montañas. Entonces, de allí, pues que nosotros nos hemos preocupado de pronto en estos 2 años que llevo laborando ahí por cómo concientizar también a los estudiantes acerca de esa cuestión ambiental que viven en su municipio. Y el colegio pues ha respondido muy bien a esa pedagogía del ambiente, a esa pedagogía del PRAES, que el PRAES son los proyectos institucionales ambientales que tiene el municipio. En este municipio lo que se busca y lo que se ha buscado encargándose pues la alcaldía en sus diferentes estadios es cómo se vuelve transversal el PRAES, sí, que el PRAES no solo sea parte de ciencias naturales, parte del profesor asignado a ciencias naturales, sino cómo el PRAES hace para llegar a todos los profesores y además llegar a todas las casas aledañas del municipio, sí, que el proyecto no se quede como unas botellas que estamos recogiendo en el colegio para poder hacer unas canecas, sino que además eso pueda trascender también a las casas y cómo ellos concientizan también a sus familiares de la importancia de separar los residuos, además que tenemos un municipio bastante afectado por la contaminación de residuos, ¿sí? Que no tenemos de pronto a la mano unas características de dónde botar la basura en el municipio porque hay muy pocas canecas y que por eso se piensan estos proyectos para poder responder a esas necesidades ambientales que tiene. Ahí hay una cantidad de cosas. Ahora que sabemos que es Facatativá, es Altiplano Central de Colombia, está el Parque Arqueológico, que es un asunto muy, muy importante dentro de la historia de este país, pero también es un sitio de tránsito desde la periodo de la colonia hasta hoy. Es decir,
los caminos que venían de Honda y que conducían a Bogotá pasaban siempre por Facatativá. Y por eso Facatativá tiene estos problemas, creo, ambientales, porque lo atraviesa una gran vía muy circulada, llena de tractomulas, camiones, gentes y demás. Y la pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son los problemas centrales a nivel medioambiental de Facatativá? Y cómo se conectan con Bogotá región, es decir, cómo se conectan con todo el área, esos problemas que parecieran ser locales, pero que también son de orden general. Arranquemos por cualquiera de los dos. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, adelante, compañero. Vemos 3 problemáticas ambientales, las cuales son, digamos, la del agua, la audiovisual y la contaminación de basuras, así como la industrial también en Facatativá. Principalmente la del agua, la gente no está bien concientizada en el buen uso del agua y comienzan a desperdiciarla, a dar un mal uso, y obviamente Facatativá es un sitio donde el agua que tiene Facatativá solo lo tiene Facatativá, no lo comparte con otros municipios. O sea, si Facatativá llegara un día a escasear solo Facatativá, se escasearía, no otros municipios. Desde el punto de vista industrial, Facatativá fue una fábrica, primero de cerámica, tuvo una muy importante fábrica de ladrillos y cerámica, y además tiene una estación de ferrocarril un poco abandonada. Inclusive en estos días me enteré que van a armar el museo de la ferrería y del tren en Facatativá. ¿Cómo esos desechos industriales están ahí presentes y cómo se han venido organizando? Y con la nueva industria también, por supuesto, de las flores, etcétera, que hay en Facatativá. O sea, sabemos perfectamente que hay un nivel nuevo de crecimiento en las flores, en la producción industrial en toda esta zona. ¿Cómo lo perciben ustedes desde el colegio, desde este ambiente y desde los PRAES, desde la intervención, como decía nuestro compañero, no solamente en la clase de biología, sino en la transversalización de toda la estructura educativa? Aquí se están haciendo señas unos con otros. A ver, anímense, compañeros. Si no me animo yo. Bueno, es que no sé si ustedes conozcan realmente ese proceso en estructura del que el profesor les está hablando. Yo quisiera de pronto volver un poquito a lo que estabas mencionando tú, Julián, que eran 3 problemáticas ambientales específicas, que son el tema del agua, el tema del audiovisual, y mencionaste El otra, que cuál industrial. era, y el industrial. La industrial y la contaminación de basuras. Y la contaminación de basuras. De pronto, que nos describieran un poco más cómo perciben ustedes esas 3 problemáticas. Entonces, Nico ya dijo que efectivamente hay poca conciencia acerca del uso del agua, entonces se malgasta sin tener en cuenta que el agua de Facatativá es solo de Facatativá, y si llega a escasear, pues es difícil como encontrar otra salida para que ese recurso llegue a las familias, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo tú ves también el problema del agua, pero cómo se presenta lo audiovisual, por ejemplo. Tener en cuenta que la contaminación audiovisual la podemos ver gracias a los habitantes de calle. Por ejemplo, los que trabajan reciclando basuras, cuando buscan, pues, digamos, el reciclaje, así como botellas, papeles, dejan gran contaminación en los botes de basura, y esa sería, pues, la visual. Y la, pues, contaminación de basuras también se ve gracias a eso. Contaminación del agua. En el río Botello de Facatativá vemos mucha contaminación gracias a los habitantes de Facatativá. Y pues también se ve, pues, digamos, lo que dijo mi compañero Nicolás, en Facatativá solo hay, digamos, una planta, la cual es solo para Facatativá. Allá no hubieron racionamientos de agua ni nada, porque, digamos, Funza, Mosquera y Madrid sí se alimentan del agua que le brinda a Bogotá, digamos, del páramo Chincaza. Entonces, si Facatativá llegara a quedar sin agua, es difícil buscar otro proveedor. Uh-huh. Bueno, Nico, ¿tú cómo percibes los otros problemas mencionados? Es decir, ¿cómo ves presente el problema de la contaminación audiovisual y de las industrias? Cuéntanos un poco desde tu sentir, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo evidencias en tu ciudad? Usualmente la ciudad de Facatativá está bastante llena de basura porque la gente que recicla abre las bolsas y saca el contenido para clasificarlo y llevarse lo que les sirve, y lo que no, pues lo dejan ahí.
porque no tienen la conciencia de que está mal hacer eso. Y en cuestión de la industria, al haber tantas rutas, constantemente Facatativá está contaminada de CO2, el cual está producido principalmente por las industrias y por los carros, claramente. Ujú. Bueno, Juan Sebastián, ¿tú cómo ves esas problemáticas? Y de pronto traer un poco la pregunta que hacía el profesor Carlos. Allí sí de pronto tienes conocimiento de la estructura y la contaminación que generan específicamente esas acciones. Sí, igual, o sea, como lo dice Julián y Nicolás, hay una problemática seria con la cuestión de las basuras que tiene varios factores. El primer factor del reciclaje, que no está bien controlado por la empresa que maneja las basuras en Facatativá. Si bien por eso nosotros yo creo que tenemos como énfasis en el manejo de residuos, porque Facatativá tiene un atraso en el manejo de residuos, ¿sí? Si bien hay varias empresas de reciclaje, las empresas de reciclaje pues se encargan de su propia industrialización y su propia economía. Pero más allá de educar de pronto al reciclador o educar a las familias para el reciclaje, pues no se ve un énfasis en eso. Además de esto, pues trayendo lo que dice el profe Carlos, Facatativá es una industria agrícola, pero una industria agrícola que es industrializada en el sentido de las floras. Entonces, las floras, y como decía Nicolás, se aprovechan del agua que es, pues, que nosotros tenemos agua solamente para Facatativá, pero que eso tiene dos aristas. La primera arista, pues, que cuando hacen racionamiento o cuando hay mucha escasez de agua, pues nosotros no nos afectamos tanto porque hay varias reservas. Pero la otra es que cuando sí nos afectamos, pues no tenemos de dónde coger. Entonces, las industrias que viven allí, que son las floras y de cultivos a grande escala como las fresas, como las hortalizas, pues se aprovechan de una gran riqueza de agua que hay en Facatativá, pero que no tienen ninguna responsabilidad al generar el desecho de químicos o al generar el desecho de toda la mecanización de la industria que tenemos allí. Juan Sebastián, ¿eso quiere decir que Facatativá no tiene una planta de tratamiento de residuos de agua? ¿O si la tiene o es insuficiente con el crecimiento de Facatativá? Creo que estamos sobre 100.000 habitantes en Facatativá, o sea, es una cifra que ha venido creciendo en los últimos años de manera muy radical. ¿Cómo enfrenta Facatativá un poco esos retos que significan medioambientalmente una población en crecimiento, desplazamiento masivo, nuevos asentamientos, nuevos barrios, etcétera? Sí, Faca tiene una industria que se llama Aguas de Facatativá que pues ha logrado tener unos reservorios de agua. Tiene 5 grandes reservorios de agua que son pues su tratamiento de estas aguas que llegan ahí a Facatativá. También le dieron una represa que es la represa de Mansilla, pero la represa de Mansilla no está conectada con nada. Entonces, la ayuda como del Estado ha sido esa represa de Mansilla, que la represa de Mansilla no está conectado con ningún sistema. Entonces, para sacar agua de la represa de Mansilla cuando se necesita, pues toca hacer una gran como movilización para poder sacarla. Pero pues las aguas han podido responder hasta ahora. Si bien yo siento que sí hay un problema en el desplazamiento y además por la civilización que es inconstante por las mismas floras, sí, las floras dan trabajo ciertos periodos de tiempo y pues van saliendo y entrando la gente, sí siento que Facatativá ha reservado algo de municipio en su sentir. Entonces eso hace que así lleguen nuevas como civilizaciones, como nuevas culturas, igual ellos son una civilización muy antigua que tiene una conciencia del cuidado también de su territorio por eso mismo. Entonces siento que así ha podido resistir un poco el impacto de toda la gente que ha podido llegar ahí en la industria. Bien, pues muchas gracias por darnos ese contexto de lo que es Facatativá, porque pues bueno, muchos la tenemos en el radar, hemos pasado por allí, sabemos que es un lugar arqueológico, histórico muy importante, pero pues chévere actualizarnos en esas cosas que pasan contemporáneamente en estas regiones
aledañas a Bogotá. En este momento los invito a que escuchemos una pausa musical. Vamos a escuchar Paradise de Coldplay y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy tenemos unos invitados muy especiales en un programa que se llama Ecobotellas en Acción, Proyectos PRAES y su importancia en la educación ambiental. Son alumnos del Colegio Militar Academia General Santander, alumnos de Juan Sebastián, que es parte de la casa, que trabajó con nosotros mucho tiempo aquí en la Pedagógica Radio. Y en esta sección, segunda sección hoy del programa, tenemos a Paula, a Marlon y a Santiago. Y quisiera que se presentaran rápidamente. Paula, arranquemos contigo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Estefanía Sierra González del Colegio Militar Academia General Santander. Marlon. Santiago primero y después Marlon. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Rubiano del Colegio Militar. Y, por supuesto, Marlon. Buenos días, yo soy Marlon Fierro del Colegio Militar Academia General Santander. Bueno, habíamos en la primera sección discutido un poco con sus otros compañeros el proceso, digamos, que lleva el PRAES y este proyecto de ecobotellas digamos, en el colegio y cómo se conecta el colegio con las casas y con el proceso ecológico del sitio. Y decía Juan Sebastián que Facatativá todavía conserva un mundo campesino muy importante. ¿Cómo perciben ustedes esa tensión, esa relación entre Facatativá pueblo y Facatativá el mundo campesino? O sea, ¿cómo se vive eso en el mundo ecológico y pensar cómo los campesinos piensan en el medio ambiente con respecto a cómo la ciudad piensa en el medio ambiente? Paula, cuéntanos. Bueno, pues es que los campesinos y el pueblo, en el pueblo se ve más la contaminación, ¿cierto? Y en los campesinos ellos trabajan más en tener todo bien hecho, ¿cierto? Ellos como que son más conscientes. En cambio, el pueblo sí saca la basura, la deja ahí. Ellos, en cambio, en el otro lado, tienen más, no sé cómo decirlo, más funciones, más... No sé, o sea, cuando caminas por el pueblo, por la zona rural, te sientes más tranquila que cuando estás en el pueblo, sientes menos basura, el manejo del agua. ¿Cómo lo piensas? Pues sí, como lo dices, en el pueblo uno ve más contaminación, más basuras, en cambio en el campo se puede ver más orden. Ah, bueno, compañero. Sí, pienso que también esto se da porque pues al momento de que la parte rural necesitan de este campo, de esta tierra para pues poder cultivar y mantener su producción, pues tiene un poquito más de cuidado con el medio ambiente que en la ciudad, que literalmente pues por donde nosotros vamos hay basura en todo lugar. ¿Cómo lo piensas tú? ¿Cómo lo vives tú en Facatativá? Que además es un pueblo lindo y a todos nuestros oyentes, por favor, vayan a Facatativá, vale la pena ir. Además se come muy bien. Tengo muy buenos recuerdos de la comida en Facatativá. Sí, como su merced lo dice, Facatativá es un pueblo muy bonito. Pero los habitantes, sí, como su merced lo dice, sí están contaminando mucho Facatativá porque pues yo pienso que no hay muchas canecas. Cambio, por los campos, cuando yo paso por ahí, sí hay canecas. Y
A mí se me hace que los campos sí son más limpios que la misma ciudad. Bien, chicos, gracias por sus apreciaciones. También les cuento que en el corte anterior pues veníamos charlando de esas problemáticas ambientales que se evidencian en Facatativá y sus compañeros nos estaban mencionando que habían 3 especiales, que es el tema del agua, el tema de la contaminación audiovisual y el tema de las industrias. Quisiera saber si ustedes tienen en el radar otro tipo de problemáticas que hayan visto cuando salen al pueblo, cuando salen a caminar, incluso en la misma institución, y cuáles podrían ser esas transformaciones que tengan esas problemáticas ambientales. Desde lo que hacen en la escuela, por supuesto, porque hay un PRAES, ¿cierto? Que seguramente desde allí se hacen reflexiones acerca de cómo mitigar esas problemáticas, pero también desde acciones simples de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Brian nos contaba que... Brian, ¿cierto? Nos contaba que... Marlon nos contaba que habían muy pocas canecas en Facatativá. Sin embargo, yo siento, en realidad el problema es que hayan pocas canecas o el problema es que consumamos muchos productos que generan muchos residuos y por eso las canecas sean insuficientes. Sí, es como pensar también en la estructura del problema. La estructura del problema es que no hayan sitios en Facatativá específicos para tener esas basuras, o será que es que estamos consumiendo muchas cosas innecesarias que dejan esos productos. Y siento que eso se puede amarrar a lo que decía Paula, y es que claro, en la parte rural de Facatativá pues no hay mucha basura, se ve que es más organizado, pero tal vez es justamente por eso, y es que la gente del campo generalmente no consume lo que no necesita, ¿cierto? Sino que vive una vida más orgánica relacionada pues con el territorio y el entorno en el que vive. Seguramente no necesitan una botella de plástico para consumir leche, pues porque la leche la tienen ahí y eso es innecesario. Entonces es más bien como pensar en ese tipo de prácticas, en esas problemáticas y qué alternativas desde nuestras acciones propias y colectivas podemos encontrar para esas problemáticas. Paula. Bueno, pues es que con el trabajo que estamos haciendo nosotros en el colegio, pues queremos ayudar al pueblo en eso mismo, que como ya lo dijo mi compañero Marlon, que no hay canecas porque, como tú lo dijiste, consumimos muchas cosas tal vez innecesarias. Entonces quitaron los containers porque había mucho reguero, o sea, ya no lo utilizaban de buena forma, sino que lo empezaron se empezó a salir de control. Entonces nuestra idea es hacer unas canecas para ayudar al orden. Bien, ¿tú cómo piensas esas posibilidades de atacar esas problemáticas que evidencias en la región en la que vives? Bueno, sí, de alguna manera se puede, se sabe que en la población civil o en lo urbano, pues tenemos una mayor contaminación al momento de comer, como bien lo decían, residuos o bueno, no, sino más como paquetería, botellas y todo esto de las grandes industrias. Para nadie es un secreto que esto no se va a disminuir. No es tan fácil llegar a una conciencia de que la gente deje de comer un poco esto. Pero sí, pues desde el punto que nosotros lo vemos, desde el colegio, con el profesor y nuestros compañeros, queremos como ir un poco más allá y ayudar a mejorar el ambiente en el municipio, a mejorar las calles, que desde un punto de un granito de arena nosotros podamos iniciar y la comunidad se nos pueda unir en diferentes instituciones, empresas, comerciantes, la misma población rural, a unirse y entre todos poder darle un mejor control a los residuos en el municipio. Muy bien. ¿Y tú cómo lo ves, Marlon? Sí, yo también lo veo de esa forma, también lo veo bien. También deberíamos considerar un poco que a veces la comida empaquetada o las botellas, las gaseosas, todo eso nos pueden generar un daño a nosotros. Entonces, el proyecto que nosotros también estamos realizando
es para también darle un buen uso a las botellas. No solo dejarlas por ahí botadas o no reciclarlas. Nosotros lo que queremos es hacerle un buen uso a eso. Entonces, el proyecto que nosotros estamos realizando es formar una caneca con las mismas botellas, para así poder tener más espacio para meter más basura o lo que pues tengan ahí. Los tres han dicho una cosa que a mí me llama profundamente la atención, y es, de alguna manera nos faltan algunos recipientes para poder hacer un proceso de reciclaje. Pero previo a eso, y yo creo que Juan Sebastián probablemente insistió en ello, necesitamos un proceso educativo. ¿Cómo educar desde la familia, desde el colegio, desde la alcaldía? O sea, cómo todos esos entes que están metidos en Facatativá se pueden educar, y cómo ustedes piensan que es una educación medioambiental para el cuidado. No puede ser solo prohibir, debe haber un proceso educativo. ¿Cómo educamos a la gente, al niño, a la señora, a todos, para poder hacer uso de las canecas eficientemente? Porque podríamos tener las canecas y no usarlas. Entonces toca hacer un proceso pedagógico. ¿Cómo lo piensan? Arranquemos por Marlon y continuamos luego por Santiago y luego Paula. Yo digo que la mejor solución es dando el ejemplo. Nosotros podríamos recoger basura por todo Faca normal y con eso daríamos el ejemplo de lo que se tiene que hacer. Bueno, esto es una educación desde el ejemplo, esto es una buena idea. Sabemos lo importante que es el ejemplo en la formación del niño. Cuéntanos. Pues yo creo que lo podemos hacer desde las instituciones educativas, con los niños, con los jóvenes que están en este proceso, ya que por parte de nuestros docentes podemos adquirir nosotros esta educación y nosotros mismos propagarla en nuestras casas, con nuestros compañeros, amigos, familiares, vecinos, y así pues dar como un mensaje desde la misma educación. Bueno, ¿y Paula? Bueno, pues yo pienso que esto debería venir desde casa, porque pues si no viene principalmente desde la casa no vamos a poder hacer nada en el colegio. Y en los colegios que fuera algo obligatorio, porque es que en los colegios siempre dicen, bueno, vamos a hacer reciclar, vamos a hacer estas cosas, pero solo se queda en palabras. O si reciclan, el reciclaje se queda ahí y no hacen nada. Bueno. Sí, debemos como al fin de cuentas ser un poco consecuentes con esas cosas que emprendemos y pues que se hagan real con responsabilidad y pues con todo el trabajo que ello implica, ¿verdad? Bueno, chicos, quisiera que nos contaran en este momento particularmente acerca del proyecto Eco Botellas en Acción, que hace parte, supongo yo, que de ese PRAES que maneja el colegio y que es como una alternativa para paliar esa problemática del exceso de plásticos en la institución y me imagino que a sus alrededores. Ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no. ¿De qué se trata ese proyecto? ¿Hace cuánto existe? ¿Quiénes participan en él? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, todas esas particularidades, cuéntenos. Si quieres empezamos por ti, Paula. Bueno, pues el proyecto de nosotros consiste en botellas y tapas con alambre. Es para realizar una caneca. Entonces estamos recogiendo las botellas que utilicemos en el colegio. Para ello tenemos diferentes puntos. El grado 10º es el grado de las tapas y el grado 11, que somos nosotros, es el grado de las botellas. Entonces los niños van y llevan todas las botellas. Por lo general siempre ponen a algún responsable y van recogiendo las botellas de todas las basuras y les dejan el 11. Y así pues vamos teniendo más orden de todo. Bueno, Santiago, ¿hace cuánto existe este proyecto y cómo han visto que ha cambiado el tema de la recolección de botellas en el colegio a partir de él? Pues aproximadamente venimos con este proyecto hace más o menos unos 4 meses, 3 meses más o menos. Pues en el colegio, que es donde estamos inicialmente, hemos visto un gran avance, ya que de una u otra manera las personas, los niños se preocupan por al menos separar la botellita de la tapa, de buscar los grados, como ya lo ha dicho mi compañera, encargados de cada uno para entregarlas, de clasificar las botellas depende como el tipo de botella, el estilo, para poder armar estas canecas.
Bien, ¿cómo has visto tú ese proceso de recolección? Que bueno, ya mencionó un poco Santiago, pero en cuanto a al tema de ya la creación de esa caneca que están pensando hacer para seguir pues con el ejercicio de la recolección de este material, ¿quiénes se encargan de eso operativamente? ¿Cómo se hace? Organizativamente, ¿cómo se hace el ejercicio? Pues en el colegio, en la institución, se ha visto una gran mejoría con esto y el grado 9 está encargado de eso. El grado 9 está diseñando letreros para ponerlos en las diferentes canecas, para poner lo que se debe echar ahí, las tapas, las botellas, los paquetes, para separarlos. Y sí, como lo dijeron principalmente, esta caneca nos ha ayudado bastante para también recoger todo del colegio, para que se vea un poco más limpio, para que no sea tan saturado de botellas. Bueno, yo tengo una pregunta inclusive para Juan Sebastián, que es el docente encargado un poco de este proyecto, de encabezarlo, y que estudió biología aquí en la casa, en la Universidad Pedagógica Nacional. Y quisiera, Juan Sebastián, preguntarte una cosa. Después de digamos, 4 meses que nos contaba Santiago que llevan de proyecto, ¿qué tantas botellas se consumen y qué tanto es el rango de consumo de estos materiales plásticos y polímeros dentro del colegio, que te permite a ti pensar este proyecto más hacia adelante con otras aristas y otras posibilidades? Sí, es terrible. Pues nosotros desde el año pasado, pues yo como docente de maestro desde el año pasado estábamos pensando cómo mitigar un poquito el impacto de plástico que hay en el colegio y en el municipio. Entonces, comenzamos desde el año pasado a mirar diferentes opciones de cómo hacer con el plástico, de cómo malearlo, de cómo hacer herramientas con ello, y llegamos este año a lo que son las canecas, que son las ecobotellas en acción. Yo creo que los estudiantes han podido evidenciar que el consumo de plástico en el colegio es enorme con las botellas que nos llegan a 11. Entonces, nomás la primera semana cuando comenzamos a recolectarlas fueron 2 bolsas de basura llenas de botellas de agua y de gaseosas. Entonces, creo que también es la visión de ellos, de también sus compañeros y ellos mismos, cómo manejan esos residuos. Entonces, residuos que han llegado y que ellos, porque el primer proceso de la caneca es lavar las botellas y es hacer toda una limpieza de ellas para poder ahí sí abrir los huecos y comenzar a hacer la caneca. Entonces ellos mismos han visto cómo manejan los residuos con botellas sucias, con botellas que tienen diferentes residuos también adentro de la misma botella, cómo ellos también se afianzan de lo que es en serio el reciclaje, de cómo es que una persona viene y recolecta las cosas, de cómo le toca limpiar los desechos del otro, de cómo sí, toda esa problemática. Entonces ha sido bien importante que ellos se den cuenta de eso para asimismo poder concientizarlos de cómo se debe hacer un buen consumo y una buena reutilización del plástico también, porque no es lo mismo pues coger el plástico y ya aplastarlo y llevarlo a un sitio, sino cómo también es diferente hacer una herramienta con esas botellas y poder generar el proyecto que ellos están hablando. Bueno, esto me pone a pensar en una serie de cosas y una de ellas es que, claro, el ejercicio o el proyecto de Ecobotellas en Acción podría ser un diagnóstico, ¿verdad? Está muy reciente, están ejecutándose acciones para hacer la recopilación de todo ese material. Como tú bien lo has dicho, Sebastián, pues es muy importante que los chicos también sean conscientes de todo el proceso, que no es nada más como que me tomo el producto, boto la botella e inmediatamente eso como que se recicla solo o algo así, porque cuando uno no es consciente como de todos esos procesos que tienen los productos, pues uno piensa que mágicamente aparecen o desaparecen, ¿cierto? Y no es culpa de nosotros, sino que no ha habido una educación al respecto. Pero siento que, o no sé cómo tú lo ves, también para allá un poco la pregunta, Sebastián, y es que este ejercicio podría ser una especie de diagnóstico para identificar cosas que se pueden fortalecer en el futuro
vidrio y ampliar un poco más esa propuesta del PRAES en la institución y pues en la región finalmente, porque los niños aprenden en su escuela, pero seguramente ese aprendizaje lo llevan a otros contextos, a sus casas, a sus barrios, a las regiones. Bueno, eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Pero digamos que allí hay un primer elemento en el diagnóstico que tú haces, Sebastián, y es que se están consumiendo muchos productos de plástico. Entonces, en realidad, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el reciclaje? ¿El problema es el manejo de las basuras? ¿O cuál es el problema en realidad? Yo consideraría que es el exceso de consumo de productos con plástico. Y entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Decirles a los chicos que consuman más plástico para que el proyecto siga su curso y salga avante. ¿O cuál sería realmente la reflexión que hay que hacer? O más bien invitar a las familias y decirles, existen envases de vidrio, ¿por qué no hacemos juguitos de las fresas que en la misma región se cultivan? Se hace el juguito que es más saludable que incorporar no sé cuántos gramos de azúcar, que es un veneno para la salud, en una gaseosa, y más bien invitamos a tomar juguito en botella de vidrio que pues igual se lava en la casa, igual que se lava en la botella de plástico para poder ser reciclada y se vuelve a utilizar con juguito de otra cosa al otro día. Con la papa chorreada, por ejemplo. Exactamente, llevar papa chorreada de 11. Eso es una maravilla. Desde toda nuestra infancia, tú que las viviste casi cuando la papa no estaba domesticada. Deliciosa, la papa chorreada. O ese tipo de productos, chicos, porque siento que a veces como que lo que he repetido desde el inicio del programa, y es que hay una conciencia muy olvidada de realmente, incluso qué es lo que le metemos a nuestro cuerpo, que es mejor consumir un juguito de fruta natural o una gaseosa llena de, miles de productos químicos que también nos van a afectar en el futuro, que es mejor comprarse un paquete de Todo Rico o llevar un sándwich hecho en la casa con los productos de la casa y que finalmente también se pueden reciclar de otra manera, ¿cierto? Si me hago un sándwich de huevo, pues ¿cuál es el desecho que queda? La cáscara del huevo que puede servir para ponerle a las maticas y que esté mejor nutrida la tierra. Ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces es como que, esto claro genera un diagnóstico, pero chévere que eso que sale de allí y más que el profe, los chicos fueran conscientes de cuáles podrían ser esos otros pasos para realmente hacer una conciencia profunda de lo que está pasando ambientalmente. Por eso al principio decía que se queda como en un saludo a la bandera, ¿cierto? Reciclar y ayudar al ambiente es recoger botellas de plástico, pero realmente ahí está el meollo del asunto, o recolectar esas botellas realmente genera una solución a la problemática ambiental tan fuerte que estamos viviendo. Entonces, esa es como una pregunta que dejo allí para que la pensemos y podamos dialogar alrededor de ella después de escuchar las noticias de actualidad en Ciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Una linda y caritativa práctica cotidiana está causando que los colibríes muten. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de pajarosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. En California, una especie de colibríes está evolucionando a un ritmo vertiginoso. ¡El diablo! Mucho más rápido que lo que tardó tu ex en encontrar otra pareja. Ahora se preguntarán cuál es la razón. Pues los responsables que catalizan estos cambios son los alimentadores o comederos de néctar que algunas personas ponen en sus patios o terrazas. No me esperaba eso. Nicolás Alexandre y Alejandro Rico Guevara descubrieron que en solo 10 generaciones, que son como 70 años para estos pájaros, que solo en 10 generaciones sus picos se alargaron y agrandaron. ¡Mierda, sí es! Los picos de las aves, no el de los investigadores. Como fuera, parce. Y todo esto ha sido como respuesta adaptativa para chupar el néctar de esta fuente, como si fueran aspiradoras plumíferas. Por otro lado, en las aves del norte, donde hace más frío, los picos se achicaron. Espera, ¿el qué?
Bueno, ¿y esto por qué? Pues resulta que se descubrió que esto es otra respuesta adaptativa para no perder calor. Pero todo esto no es leche y miel. Los machos se pusieron más agresivos, belicosos, como dirían ahora. Sus picos ahora son más puntiagudos, como dagas, para pelear por los comederos. ¿Y todo esto cómo empezó? Han pasado 84 años. Por allá en los años 40 los comederos se masificaron y los colibríes dijeron: bye, flores silvestres, hello, buffet de comida humana infinita. Así como hablan los colibríes. Así colonizaron el norte de California, en donde se ven usando hasta árboles de eucalipto, árboles que tampoco son autóctonos, como zonas de retanqueo, zonas de pits y por supuesto en alimentaderos que otras personas han puesto. ¿Cómo así, perritos? Esto nos hace reflexionar sobre cuál es nuestro rol en la naturaleza. No me queda más que hacerme pendejo. Los humanos cambiamos hasta la forma de los picos de un pájaro. ¿Ahora qué sigue? Los pájaros son drones que el gobierno usa para espiarnos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? Pero, ojito, esto nos enseña que hasta un acto de bondad y conmiseración, como manda la Biblia, como es el hecho de dar de comer a un ave, puede alterar la naturaleza. ¿Cuál sería el límite de nuestra intervención? ¿Usted qué haría? Pues preguntamos a un experto en ecología qué sería bueno, o dar de comer o no dar de comer a las aves. Y esto fue lo que nos respondió. ¿Cuáles son sus ideas en esta importante ocasión, su neutralidad? No tengo opinión ni en uno ni en otro sentido. ¿Y tú tienes de estos comederos? Cuéntanos si has visto colibríes con picos de samurái luchando en una batalla de sables por su comedero. Y si no has prestado atención a esto, ¿qué esperas para iniciar tu propio estudio? ¡Eso! Quiero hacer cochinadas. También piensa si hay otros ejemplos en los que el ser humano ha impulsado la adaptación o cambia en otras especies. Y esto es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Quiero en este momento aprovechar para enviarle un saludo muy caluroso a quienes nos escuchan, especialmente a Eric Holguín, profesor de institución pública, que seguramente replicará con sus estudiantes estas cosas tan maravillosas que ha aprendido en el programa de hoy. Bueno, chicos, les había dejado tarea antes del corte, entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo te fue, Paula? Bueno, pues muy bien. Mi solución, o una solución que se me ocurrió, podría ser reciclar el agua de la lavadora para los baños, para lavar, no sé, pero la limpia, claramente, y así podemos reciclar más agua. Excelente. ¿Tú qué pensaste, Santi? Pues son cosas mínimas, pero que podemos ayudar entre todos, y es como el ahorro de energía en las casas o en los diferentes lugares donde estamos. Si no necesitamos una gran cantidad de energía en el momento, podemos ahorrar un poco ese tema. Marlon. Pues mira, yo estuve pensando sobre el transporte público. Es mejor, lo más seguro, la bicicleta, porque tal vez los carros, con todo lo que botan, la contaminación también que botan, eso también nos puede dañar a nosotros también, al medio ambiente, al aire. Entonces la solución que yo vi fue que si pueden andar en bicicleta, mucho mejor. Sí, acerca de la pregunta, yo quisiera, como lo dice bien la profe, es un diagnóstico que estamos haciendo acerca de los PRADES. Los PRADES tienen un serio inconveniente cuando se hacen, y más en un colegio privado, y es que la planta docente, la planta de maestros, es una planta que pues viene y va. Sí, eso yo creo que los estudiantes son conscientes y nosotros como maestros somos conscientes de que en los colegios privados pues la planta docente varía mucho todo el tiempo. Entonces, hacer un proyecto PRADES que trascienda los diagnósticos de cada año es bien complejo.
porque pues el profesor o el maestro genera un proyecto y después se pierde ese proyecto y otro profe llega y hace otro proyecto. Entonces la idea que hemos tenido este año es que este proyecto PRAES se pueda pensar a largo tiempo y que si llega otro profe o que si llega otro estudiante pueda entrar de una vez ensalzado de lo que es el proyecto PRAES. Entonces los proyectos comienzan desde sexto, como lo decía bien Fierro, Marlon comienza bien desde los anteriores cursos, sexto, séptimo hacen huerta, sí, que es toda esa concientización de lo que es la agricultura urbana y la importancia de la agricultura urbana, la importancia de mitigar, como ustedes bien lo dicen los maestros, de mitigar esa industrialización de la comida. Después sigue en noveno con su compostera, que es la compostera que va a tener el colegio. Entonces ellos se encargan de armar el compost y poder lo orgánico volverlo abono para las mismas plantas que estamos cultivando, y llegan pues ya décimo y 11 a mitigar pues los residuos que se viven en el municipio. Entonces la idea con esto del PRAES es poder tener una trascendencia en todo lo que vivimos en el ambiente, pero pues como lo dice bien la profe, pues estamos haciendo hasta ahora el diagnóstico de lo que es esos proyectos. Bien, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos, por mostrarnos qué se hace en sus instituciones alrededor del ambiente, la educación ambiental. Muchas gracias, profesor Juan Sebastián, por acompañarnos y por emprender estos proyectos tan importantes para las instituciones, pero pues bueno, también para la conciencia frente al cuidado del ambiente y los territorios. No me queda más sino despedirme del equipo que hace posible la producción de este programa, nuestro control máster Mario Enríquez, producción sonora Yolanda Barrantes y Ana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y al director de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda. Recuerden escuchar la repetición de este programa el próximo miércoles a las 5 de la tarde y un poco más de conciencia y tecnología el próximo viernes. Chao, querido Carlos Augusto. Chao, chao, y un saludo a toda la gente de Facatativá y de la Sabana que siempre nos alimentan a Bogotá. Saludos calurosos a todos. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.